van a hacer, si Rusia va a seguir aportando estas vacunas. Recordemos que aún sigue el puente aéreo establecido con China para llegadas de medicamentos e insumos en general, y las vacunas están dentro de la comercialización de salud que pueden darse a través de estos encuentros. Sigue este puente aéreo, no está cerrado. Podría ser una de las entradas para las vacunas a través de China. Sinopharm ha sido el laboratorio que ha llegado. Además, el Ejecutivo no es tonto en lo que tú estás diciendo y en la pregunta anterior. El Ejecutivo está buscando la manera de suministrarle a la población el mayor número de vacunas posible. Serán China, ahora el anuncio de la posibilidad de una vacuna cubana, que puede tardar un poco más, indudablemente. El Sputnik es la mejor vacuna del mundo, probablemente, junto con la Pfizer, y que al principio la ridiculizamos en las redes venezolanas, que el Ejecutivo dejó que se ridiculizara para ahora tener que admitir hasta en Estados Unidos que es la vacuna con mayor eficiencia de protección. Recordemos que siguen los ensayos clínicos, siguen las investigaciones científicas y hasta ahora se habla de que podría ser una de las mejores vacunas porque ha tenido menores incidencias. Esto en el ámbito de salud, quitando la política en general. Tenemos y que es importante desmentir un poco esas versiones, porque Pfizer dio una información en cuanto al tiempo que podía durar su vacuna, y ese es un estimado de laboratorio que está en proceso, de que dura 6 meses. La vacuna no dura 6 meses, eso no está definido, ojo, mucho cuidado. No está definido porque se habla que incluso podría durar, según el organismo de la persona y la vacuna, entre 3 y 6 meses y dependiendo un poco más. Eso continúa investigación porque recordemos que son una de las vacunas que se han hecho más rápido en la historia de la humanidad debido a la premura de la pandemia. Esto es algo totalmente científico. Si alguien está informado de salud, eres tú. Eso es algo totalmente científico, no lo digo yo, lo dicen los investigadores en esta área que son los autorizados para poder decirlo. Ali participa, dice, señor, Venezuela sí tiene dinero, que los liberen, todos los bloqueados. Bueno. Volvemos a caer en el tema de la controversia del venezolano. Que lo liberen. Bueno, y si no lo liberan, ¿qué pasa? Yo quiero salir de ese proceso, porque de verdad que en mi trabajo de investigación para los presidentes de empresas y para los líderes del país, me ha tocado salir de ese proceso de las redes sociales. Liberen la vacuna. La culpa la tiene este, la culpa la tiene el otro. Bueno, ojalá se liberen los recursos para vacunas. Ojalá las sanciones tomen otro camino. Ojalá las políticas del presidente Biden entiendan de que no han sido dañinas, sino para el pueblo venezolano. Ojalá vayamos por allá. Pero si no se da eso, los venezolanos tenemos que ponernos de acuerdo, y está el planteamiento del presidente de la República, el gran ejemplo que están dando los sectores empresariales proponiéndole algo. Vamos juntos al proceso de vacunar al país. Con 10 millones de vacunas, presidente, que con la ayuda de los sectores privados, apruébelo, presidente. Por favor, anúncienos en el país. Mire que está teniendo mucho rechazo ya sus intervenciones diarias para mostrar su obra de gobierno. Haga un anuncio al lado del presidente de los sectores empresariales diciendo que se van a adquirir 10 millones de vacunas y que se le ha autorizado a los sectores privados. A ver si podemos tener antes de agosto 12 millones de vacunas en el país, que es posible y factible. Ahí está el plan. Ramón Ramos, el líder, también participa, dice, ¿pudiera explicar ese decreto de libre exportación que mencionó en la entrevista? Sí, perfecto. Extraordinaria la pregunta. Otra vez vamos a estudiar qué pasa dentro del presidente y del Ejecutivo, no en las redes sociales. Ya hablamos de dos tendencias, ya hablamos de lo pragmático y desde quienes quieres una mayor intervención del Estado. Vamos a dividirlo así. En medio de ese proceso, el presidente anuncia un 14x7 otra vez. Eso es un retroceso, de alguna manera. Tenía que tomarlo, no nos metamos en el tema de lo que pasó, sino lo importante es que ante un proceso de apertura parece haberse detenido cuando, esto está pasando internamente, cuando se le permite a los bancos abrir cuentas en dólares. Ahí se quedó como la apertura de las 10 medidas tomadas por el Ejecutivo desde hace un año. Entonces, en ese momento se producen las conversaciones internas, las reflexiones o las discusiones dentro del gabinete, incluso en el mismo presidente. Y él decide, tomando ese gran equilibrio, la economía, la salud, cómo me muevo, y él decide entonces cambiar el 14x7 y ir de nuevo al 7x7. Este es muy positivo para el país, porque el país ha hecho propuestas concretas. Por ejemplo, los centros comerciales tienen que abrir de 5 de la tarde a 10 de la noche, son los mejores preparados, y tienen que abrir en todo momento,
para que la población pueda tener acceso a poder tener ingresos. Se muere por la pandemia o se muere por no tener ingresos. Vamos a seguir analizando esto en la próxima parte. Vamos a una nueva pausa. 7:12 minutos de la mañana. Tomás Socias López nos sigue acompañando. Él es analista político, económico. Estamos viendo también este informe Socias, como es conocido, este informe que es enviado también a través de las redes sociales e incluso por WhatsApp a través de la semana para conocer cómo se encuentra el país. Pero vamos a seguir analizando este tema. Regreso junto a las redes sociales con @primerapágina y la etiqueta Primera Página. Los invitamos a que sigan participando. Ya volvemos. 7:16 minutos de la mañana, continuamos con más de Primera Página, su primer punto informativo. Tomás Socias López nos sigue acompañando, analista político y económico. Estábamos viendo sobre los esquemas que se han implementado durante las últimas semanas en nuestro país. Se hablaba de un esquema 7-14 y retomar el 7+7. Sin embargo, este 7-14 se convirtió en un 21. 3 semanas de cuarentena radical en búsqueda de bajar la curva de contagio. Sin embargo, seguimos en una cifra bastante importante que sobrepasa los 1000 casos diarios. Así ya llegamos a 7 por 21. Y ahí es donde estamos viendo qué pasa dentro del gobierno. Dale paso a todas las preguntas que tú quieras, estoy a la orden, para agilizar más el programa desde el punto de vista de lo que le interesa al país que nos está escuchando. En ese 7 por 21 es cuando se paraliza un poco esa apertura que dentro del gobierno está ocurriendo. Vienen las críticas por carnaval, ¿por qué se abrió tanto en carnaval? Este es un rebrote de carnaval. Todo eso internamente, estamos hablando de lo que pasa internamente en el gobierno, con el mayor respeto siempre en los análisis. Y en este camino se producen unos anuncios del presidente de la República. Y vamos ahí. Esos anuncios no son, como muchos sectores, a veces, o las mismas redes quieren señalar, todo generalmente negativo. Hay cosas positivas y negativas en el anuncio del presidente. Una de las primeras es que toma un rol importante el ministro Tarek El Aissami, que es el ministro de la Economía, que tiene que ver con la pandemia. ¿Quién le ha dicho que no tiene que ver con la pandemia? Y la vicepresidenta de la República, y empiezan a hacer anuncios complementarios. El presidente dice cosas positivas y cosas que considero que se ven para el país internamente, que este es el conflicto que está pasando. Los ministros consideran que hay cosas positivas que se anunciaron y cosas incluso negativas. Las negativas, de alguna manera, que son las primeras que tendemos a decir a veces. Bueno, no podemos tener un país con una inamovilidad laboral. En América Latina no la hay, por favor, presidente, ni en los países socialistas. Esa es una camisa de fuerza a la empresa privada y al crecimiento del país. Segundo, el tema del encaje legal que se le ha pedido tantas veces no fue anunciado. Y que es el préstamo. El Estado no tiene dinero para prestar. Haga lo que haga y está cometiendo errores tremendos con las empresas del Estado que deben entregarse a la gerencia de los sectores privados. No privatización, sino entregarse. Y esas son tendencias que hay. Y lo tercero, probablemente negativo, ya lo señalé, es esa continua intervención del presidente todos los días para anunciar sus obras, que está siendo más rechazada en general. Vamos a irnos a algunas positivas. Primero, la del decreto, y ahí viene la pregunta anterior. Aquí hay un decreto que no vamos a ver si era en aquellos momentos que el país estaba desabastecido, hace año y medio, que probablemente era necesario. Ese decreto donde los productos importados, ¿no?, circulan libremente por el país, sin registros sanitarios, sin texto en español y sin pagar aranceles, está dañando la industria nacional desde hace más de 6 meses. No es posible que el chocolate venezolano, que es uno de los mejores del mundo, tenga que competir con un chocolate importando cuando hay 3.500 personas en las plantas de chocolates en el país, teniendo empleo, frente a un producto importado más económico, porque en otros países no hay una movilidad laboral. Volvemos al mismo tema negativo anterior. Entonces, positivo que se van a cobrar aranceles para la importación de los productos terminados. ¿Se van a acabar los bodegones? No, los bodegones han cumplido su rol, han dado empleo a muchas personas y en un momento determinado del país. Sin embargo, tienen que ajustarse a las normas con las cuales se hace el producto venezolano. Igualdad de competencia. 1, positivo. 2, positivo.
Ya señalé la incorporación del ministro Tarek El Aizami, el área económica, un hombre que fue vicepresidente y está en la dirección de la vicepresidencia de la economía, junto con la ministra Delcy Rodríguez. La política, el tema político, el tema de la pandemia junto al tema económico, eso es lo segundo importante. Lo tercero importante es el anuncio del presidente, los subsidios. Eso es lo que le queda al Ejecutivo. Los subsidios que en diferentes bonos se implementan a través de los sistemas más cerca que tiene el Ejecutivo, que es la página Patria. Que si es desigual o no es desigual, no nos metamos ahí, eso es lo que tenemos. No volvamos al mismo tema de lo que debe ser, que Venezuela no es lo que debe ser, sino lo que es la realidad. Pero es un avance la colocación de estos bonos a través del sistema Patria para el sector también privado, personas que están inscritas en ella. Esto ayuda realmente a paliar las necesidades del venezolano ante el cierre de las empresas durante las cuarentenas radicales. Por ejemplo, 21 días, muchas empresas no han podido elaborar. Claro, la solución es otra, pero no volvamos al país ideal. No es el país de lo que queremos, es el país de lo que existe. En Venezuela, el país ideal lo vivimos en las redes sociales a cada rato. El país que necesitamos, el país que hay que diagramar todos los días. Y en ese sentido, por supuesto, el bono es una ayuda importante. No es lo que debe ser porque las empresas del sector privado son las que dan empleo, son las que le permiten una mejor calidad de vida al venezolano. Entonces el Ejecutivo, en vez de dar bonos, debería entregar las empresas del Estado, que son 560, que no están funcionando bien, que no están recibiendo un buen salario, su personal, a la dirigencia y a la responsabilidad de grupos económicos del país privado que lo quieren manejar. Igualito, Movilnet no me cobra un teléfono desde noviembre del año pasado, por favor, señor presidente de Movilnet, no me cobre el teléfono, cóbrelo, no importa. Déselo a una empresa como la China si quiere, la rusa o un grupo privado que quiere o cualquier país del mundo que quiera que haya telecomunicaciones y que funcione en el país. Por ahí es el camino, pero no vamos a la Venezuela ideal, a la que no está pasando dentro del gabinete. Hasta ahora eso es lo que hay en el gabinete y por eso quería decir la cosa positiva que ha tenido el anuncio del presidente. Nos escribe también el usuario Denuncia Guatire, @guatirismo, es el usuario en Twitter, y dice: el invitado que nos comente sobre el daño que hace a la economía estas empresas en el confinamiento, muchas empresas quebradas en un país ya golpeado económicamente. Ya venía hablando sobre este tema, vamos a seguir hablando sobre él. Claro, ese es el gran equilibrio entre me muero por los ingresos, si cierro mucho la economía, o permito respirar y los riesgos de la pandemia. Pero ahí quiero hablar otra vez de las proposiciones que han hecho los sectores privados del país. Los sectores privados no son los sectores de cámara, los sectores que ganan dinero. Los sectores privados son los sectores laborales, los obreros y el empleado normal en todo el territorio nacional. Han propuesto al Ejecutivo Nacional, dentro de esas dos grandes tendencias que tiene, no son dos gobiernos internos, no me malinterprete este planteamiento, sino son dos tendencias internas en las que se mueve el presidente y que mi trabajo es analizarla y explicársela a ustedes en la medida de lo posible. En ese camino, digamos, específico, pues se han hecho propuestas concretas. Repito la de los centros comerciales. Déjelo abrir, presidente, de 5 de la tarde a 10 de la noche o a 12 de la noche. Como usted toma una medida muy positiva. Los sectores de los supermercados, Abasto y afines, le pidieron abrir hasta las 9 de la noche y le solicitaron apoyo logístico de la Guardia Nacional, de los cuerpos de las Fuerzas Armadas. Y ahí abrieron y están abriendo hasta las 9 de la noche, sobre todo los supermercados, y es una decisión positiva para el Ejecutivo, positiva para el empleado y positiva para el país. Deje que los centros comerciales abran. Uno, los sectores privados, que son los obreros también, le han propuesto horarios escalonados. No cierre el país a las 2 de la tarde, no aglomere a la gente toda junta, sino, por supuesto, hay alternativas. Vamos a horarios escalonados, según las actividades. No puede poner una licorería, como fue la primera de decisiones, que abra de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Ese no es el horario de la licorería. Los horarios y, además de eso, adelante con la pregunta, mejor.
Bueno, Ramón Ramos nos escribe, gracias por permitirnos comentarle esta pregunta. Dice, sin ser profeta, le pregunto, ¿cuánto tiempo más tendremos que esperar los venezolanos para ver una mejoría en la situación económica del país? Hasta que nos vacunemos. Empecemos por la vacuna. Hasta que nos vacunemos. Por eso hay que aprobar la proposición realizada por los sectores privados, presidente. Y perdone que se lo diga con el mayor deseo de que el país funcione. Una vez vacunado el pueblo y el país, podemos mejorar en la economía actual que tenemos, no la que quisiéramos, la que tiene que haber. Entonces tiene que haber un cambio de gobierno para que exista unas economías tales y tales. Si eso no es posible y no hay ninguna información en ese sentido, tenemos que vivir la Venezuela de ahora. Y hasta los psicólogos están diciendo eso a las personas que se angustian. Viva la realidad de ahora, no la de las redes sociales, no la angustia de que debe de pasar esto, debería ocurrir esto y no voy a ser feliz hasta que no ocurra tal cosa. Ese no es el país que estamos viviendo y menos el que está en la realidad del gobierno nacional. Jorge M. Aponte nos habla sobre las vacunas. Es difícil saber esto, pero él dice, buenos días, bendiciones para usted, amiga Daniela, el invitado. Mi pregunta es, ¿para cuándo se van a colocar la vacuna? ¿Es una totalidad en todo el país? ¿Quieren nosotros mañana? Si pero podemos. Es difícil saberlo. Claro que es difícil. Ya empezaron las vacunaciones mayores de 60. Yo estoy en el límite de los 60, para que ustedes se rían un poco. Pero yo me pienso vacunar, si me llaman hoy, me voy a vacunar hoy corriendo. Se lo propongo al Ejecutivo, no yo solamente. Todo lo que tenga en mi área y en mi récord. Hay que vacunarse sin temores. Es la única solución para que la economía funcione, para que entonces se flexibilice la economía en ese planteamiento que han hecho los sectores privados, que venía diciendo horarios, turnos y, además de eso, sectores. Los centros comerciales, de las farmacias y otros pueden abrir hasta las 12 de la noche. Y ahí tratar de no aglomerar a las personas. Tenemos al Náufrago 27 que también nos escribe. A su invitado, al gobierno venezolano le gusta que todo se le ponga fácil. El gobierno nunca tiene para darle al pueblo venezolano, pero sí tiene para regalar a otros países como a Cuba. Ahora que necesita el gobierno de nosotros, ¿quién nos da la espalda? Todas las injusticias del país están pasando. Y todas las que me puedan decir en las redes y las que me puedan señalar ustedes están ocurriendo. Pero no vivamos del país de las injusticias, por favor. Vamos a las cosas concretas. ¿Qué necesitamos? Necesitamos, es verdad, lo que me están diciendo, ¿no? Hay injusticias muy grandes en el país. Pero yo no quiero entrar en ese tema de, volvemos, o económico-político de lo que dicen este y de lo que dice el otro. Vamos a lo que es necesario, por favor. Quien me hizo esa pregunta. ¿Estamos seguros que es necesario que Movilnet me cobre el teléfono y que sean los chinos o lo que sea quien lo dirijan en las telecomunicaciones, el agua y los servicios públicos del país? Vamos a pedir, por favor, que baje el encaje legal o que sea atendido Caricuao. Los empresarios de Caricuao me están llamando para decirme que han solicitado préstamos a Bicentenario y al Banco de Venezuela llevan 2 años y le siguen pidiendo papeles, más papeles, más papeles. Vamos a las cosas posibles. Hay que poner peajes en todo el país. No podemos quejarnos, el presidente se está quejando de que no tiene dinero. Pero si hay que cobrarle al venezolano, no bruscamente, como se hizo con la gasolina. Tantos años en el país de Walt Disney, con la gasolina. De buenas a primeras, ahora la gasolina vale 0,50, mínimo, para decirlo de alguna manera. Y con un esquema imperfecto. Entonces vamos poco a poco, que los ajustes no se hagan, empiece a cobrar poco a poco los peajes y empiece a dar los créditos a través de ese ajuste que es necesario de reducción del encaje legal. Y lo otro es, por supuesto, salga de las empresas que no le están dando resultados, presidente. Mire, esto es en socialismo, esto es en capitalismo, esto es en neoliberalismo, esto es con Biden, esto es con Donald Trump, con quien usted quiere, hasta con Putin. Salga de las empresas del Estado que no están dando resultados porque usted no tiene dinero, presidente. No lo tiene. Por favor, que la realidad no se lo siga diciendo. Usted lo conoce perfectamente. Y en nuestro papel, lo que hacemos análisis interno de lo que pasa en el gobierno, es tratar de indicar soluciones ante tantas quejas. Queremos agradecer que nos acompañara el día de hoy. Nos corresponde finalizar la entrevista. Gracias por acompañarnos el día de hoy.
Muchas gracias a ti, Daniela, y a todos los que han preguntado. Tomás Socia López estuvo con nosotros la mañana de hoy. Nosotros, antes de irnos a la pausa, son las 7:30 minutos de la mañana, queremos compartir con ustedes una información de último minuto, y para eso vamos a visitar lavanguardia.com. Vemos esta información: muere el príncipe Felipe de Edimburgo, el esposo de la reina Isabel II de Inglaterra durante 72 años y príncipe del consorte desde hace 69, ha fallecido esta mañana. A punto de cumplir los 100 años, ha muerto Felipe de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II de Inglaterra durante 72 años. Recordemos que el príncipe Felipe también tuvo COVID-19 y que saldría de hospitalizarse durante varias semanas con un cuadro bastante delicado de salud. Esta información se encuentra reseñada en los medios internacionales y también nacionales de último minuto. Seguimos verificando igual la información. 7:31 minutos de la mañana. Vamos a una nueva pausa. Ya volvemos.